buenas tardes. Mi nombre es Paloma Rivera, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre y hoy estoy aquí para presentar mi proyecto morfológico, el cual tiene por nombre Polígono de Willis. En este proyecto veremos la explicación un poco de su historia, de su embriología y de su anatomía. Bueno, para comenzar les voy a hablar un poco de su historia. Este fue descubierto en el año de 1962 por el doctor inglés Thomas Willis, a quien se le atribuyó su nombre por él mismo. Este decía que era una serie de arterias y venas que se situaban en la base del cerebro, y también fue uno de los primeros hombres en descubrir la función del encéfalo humano. Enseguida les hablaré un poco de su biología. Bueno, pues el desarrollo del sistema arterial comienza en la cuarta semana de desarrollo y durante este periodo la vascularización primaria comienza a ser aparente en los vasos craneales específicos. La vascularización del cerebro embrionario sigue una progresión caudorostral y comienza en el mielencéfalo para finalizar en el telencéfalo. Las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos aórticos y al comienzo del estado branquial se extienden rostralmente desde el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula prosencefálica. Sin embargo, para tener una mejor visibilidad, opté por hacer el modelo en una mayor dimensión para ver las diferentes venas y arterias por las cuales está formado. Se conforma por las anastomosis entre dos arterias carótidas internas, dos arterias vertebrales, las arterias comunicantes anteriores, cerebrales anteriores, comunicante posterior y por último cerebral posterior. Enseguida les hablaré de su anatomía. Bueno, denominamos polígono de Willis a una estructura de forma octagonal que está presente en el cerebro, y dicha estructura está formada por la unión de las diferentes arterias que van a irrigar el cerebro. Este tiene un importante papel en el aporte de oxígeno y nutrientes de este. El polígono de Willis se encuentra en la base del cerebro, se encuentra rodeando el tallo de la glándula pituitaria, el quiasma óptico y el hipotálamo. Ahora les explicaré más detalladamente la función de cada una de ellas y para empezar les hablaré de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna nace de la arteria carótida común. Esta asciende por el cuerpo hasta la cabeza por ambos lados del cuello para terminar penetrando en el cráneo, momento en el que se pasa a llamar carótida interna. Una vez dentro de él, se encargarán de dotar sangre a la parte anterior del cerebro. Luego se encargará gran parte del suministro de oxígeno y nutrientes a la mayor parte del encéfalo, para conformar, junto con sus ramificaciones, la parte anterior del polígono de Willis. Ahora les hablaré de la arteria basilar. La arteria basilar aparece tras la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales, que se internan en la base del cráneo directamente y van a ascender alrededor de las vértebras. Esta arteria y sus ramificaciones, que son las arterias cerebrales posteriores, se van a encargar de aportar flujo sanguíneo al tronco del encéfalo y a las regiones posteriores del encéfalo, que van a incluir el lóbulo occipital, ya que formarán la parte posterior del polígono de Willis. Luego, la arteria comunicante posterior va a permitir la comunicación entre la carótida interna y la arteria cerebral posterior, de tal manera que las principales arterias cerebrales den un mismo lado del cerebro y queden conectadas entre sí. Ahora tenemos la arteria comunicante anterior. Esta arteria comunicante anterior es una de las más pequeñas arterias que va a conectar la arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda, ejerciendo de puente entre ambos hemisferios. Luego la arteria cerebral anterior va a discurrir hacia adelante y medialmente por encima del nervio óptico y va a entrar en la cisuria longitudinal, en donde se anastomosará con la arteria contralateral por medio de la arteria comunicante anterior, ya que va a irrigar áreas sensoriomotoras y orbifrontales. A continuación tenemos la arteria cerebral media. Esta es una ramificación de mayor tamaño de la carótida y las más vulnerables a oclusiones, y su aporte sanguíneo tiende a ir dirigido hacia el interior del cerebro, y su aporte sanguíneo llega al estriado, a la ínsula y a regiones orbitales, frontales, parietales y temporales. Ahora pasaremos a lo que es nuestra arteria cerebral posterior. Esta arteria surge a partir de la conexión entre la arteria basilar y la arteria comunicante posterior.
especialmente importante para la irrigación de las zonas inferiores y profundas de los lóbulos temporal y occipital, ya que su acción permite aspectos relacionados con la visión. Luego tenemos las arterias cerebelosas. Se trata de las arterias que contribuyen a irrigar el cerebro, además de otras estructuras propias del tronco del encéfalo. Y por último, tenemos lo que son las arterias espinales. La arteria espinal es la arteria que va a aportar sangre a la médula espinal y va a ser resultado de gran importancia para el sistema nervioso autónomo y la transmisión de la información desde el cerebro hasta los distintos órganos. Bueno, el cerebro posee una irrigación más compleja y va a estar compuesta por 4 grandes arterias que van a formar 2 grandes sistemas vasculares, el sistema vértebro-basilar y el sistema anterior, y la función de ambos va a dar lugar a lo que es nuestro polígono de Willis. Tenemos lo que es el polígono de Willis anterior y el polígono de Willis posterior. Bueno, el polígono de Willis anterior va a estar formado por la arteria carótida interna y va a suministrar el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro, ya que va a irrigar la mayor parte de los hemisferios cerebrales, así como algunas estructuras profundas como el núcleo caudado, el putamen o estructuras cercanas como la aorta. Ahora hablaré sobre el polígono de Willis posterior. Este se va a componer de las arterias vertebrales y esta mitad del polígono va a proporcionar la circulación sanguínea principalmente al cerebro, al tronco cerebral y parte posterior de los hemisferios cerebrales. 2 arterias vertebrales procedentes de la arteria subclavia se van a unir en el borde inferior del tronco cerebral y van a formar una única arteria, que va a ser la arteria basilar. Todos sus componentes formarán el sistema vértebro-basilar. La arteria carótida interna nace de la arteria carótida común. Esta asciende por el cuerpo hasta la cabeza por ambos lados del cuello, para terminar penetrando en el cráneo, momento en el que se pasa a llamar carótida interna. Una vez dentro de él, se encargarán de dotar sangre a la parte anterior del cerebro. Luego se encargará gran parte del suministro de oxígeno y nutrientes a la mayor parte del encéfalo, para conformar, junto con sus ramificaciones, la parte anterior del polígono de Willis. Sobre alteraciones y patologías del polígono de Willis. Primero tenemos lo que es la obstrucción de la arteria carótida interna. La obstrucción de la arteria carótida interna conlleva a grandes infartos o es clínicamente silente. La lesión frecuentemente está ubicada en el territorio de la arteria cerebral media o en algunos de sus ramas. La oclusión de la arteria carótida interna puede llevar a compromiso en los territorios distales de las grandes arterias, dando origen a los infartos de las zonas limítrofes. Luego, el síndrome isquémico de la arteria vértebro-basilar va a ocasionar pérdida de la sensibilidad termoalgésica homolateral de la cara y contralateral del cuerpo, hemianopsia, ceguera cortical completa, pérdida homolateral del reflejo nausoso, disfagia, disfonía y vértigo. En otros casos puede causar nistagmo, náuseas, vómito, síndrome de Horner, ataxia homolateral y otros signos como hemiparesia unilateral o bilateral. Tenemos también lo que es el aneurisma de la arteria comunicante anterior. El aneurisma de la arteria comunicante anterior es el aneurisma más común del círculo de Willis y puede provocar alteraciones del campo visual, tales como la hemianopsia bitemporal, psicopatología y patología del lóbulo frontal. Tenemos también lo que es la trombosis de la arteria basilar. La trombosis de la arteria basilar puede ser mortal, ya que produce hipoxia e isquemia del tronco encefálico. La trombosis de la arteria basilar es la causa más frecuente del síndrome de enclaustramiento. Infarto de la arteria cerebral media. El infarto de la arteria cerebral media causa hemiparesia y alteraciones sensitivas contralaterales, hemianopsia homónima y, de acuerdo con el hemisferio comprometido, alteraciones del lenguaje o de la percepción especial. Si la irrigación del diencéfalo está preservada, la debilidad y el compromiso sensitivo es mayor en la cara que en las extremidades. Pequeños infartos lacunares en la cápsula interna
pueden causar el síndrome de hemiparesia pura. El compromiso del área frontal de la mirada conjugada ocasiona parálisis de la mirada conjugada. Tenemos también lo que es la isquemia de la arteria cerebral anterior. La isquemia en el territorio de la arteria cerebral anterior ocasiona paresia, torpeza y alteraciones sensitivas que pueden comprometer únicamente la porción distal del miembro inferior contralateral, alteraciones del lenguaje, incontinencia urinaria, anomía táctil, aparaxia idiomotora, y esto es en extremidades. Si hay compromiso de la arteria recurrente de Hübner que irriga el brazo anterior de la cápsula interna, puede haber también compromiso de la cara y el miembro superior contralateral. También infartos bilaterales de la arteria cerebral anterior y van a causar alteraciones del comportamiento. Oclusión de la arteria cerebral posterior. La oclusión de la arteria cerebral posterior produce frecuentemente hemianopsia homónima por el compromiso de la cisuria calcarina. La visión central tiende a estar preservada porque el polo occipital recibe suplencias de la arteria cerebral media. En determinados casos en que hay presencia de infarto bilateral, el paciente no reconoce su ceguera cortical. A esto se le llama síndrome de Hampton. Si la oclusión de la arteria cerebral posterior es proximal, se presenta compromiso del tálamo. Él está tacto preservado tanto a nivel de la propiocepción como en el tacto discriminativo. Tenemos también el infarto de la arteria coroidea anterior. El infarto del territorio de la arteria coroidea anterior produce hemiplegia contralateral, alteraciones sensitivas y hemianopsia homónima. Por último, tenemos lo que es el compromiso de las arterias vertebrobasilares. El compromiso de estas arterias se caracteriza por los diferentes signos a nivel del tallo cerebral y alteraciones motoras y sensitivas. Signos motores y sensitivos cruzados van a provocar disociación del dolor y temperatura de un lado, signos de compromiso cerebelosos, estupor o coma, mirada desconjugada o nistagmo, o en otros casos oftalmoplegia internuclear, síndrome de Horner y en dado caso alteración de paredes craneales. Bueno, con esto concluyo lo que es la explicación de mi proyecto morfológico. Gracias.